Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo webinar organizado por la Asociación Exatec Agave Business School. Mi nombre es Claudia Corona, canciller de la misma, y en esta ocasión quiero solicitar su apoyo para escanear el QR que aparece en sus pantallas. Este nos ayudará a mantenernos vinculados, conectados y seguir sus intereses. Del mismo modo, les pido su colaboración para mantener los micrófonos silenciados durante la sesión. Al final podremos atender algunas de las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Quiero comenzar con una cita de Eleanor Roosevelt, en donde ella mencionaba: para manejarte a ti mismo, utiliza tu cabeza; para manejar a los demás, utiliza tu corazón. En esta ocasión quiero presentarles a un gran colega mío, con el cual tengo el gran orgullo de ser colaborador junto con él. Ben Beckhart ha sido, su curiosidad, su sonrisa y generosidad lo distingue, y ahora en esta etapa nos brinda un gran tiempo para convivir con nosotros. Fue CEO, presidente de varias empresas multinacionales que incluyen a Medco, ACH, Wrigley, General Mills, Disney, PepsiCo Foods International en México y Venezuela. Actualmente es asesor, mentor, coach, ejecutivo de algunas aceleradoras y emprendedor. Es graduado de Wharton y Harvard y es autor del libro Lidera con Carácter. Con ustedes, Ben Beckhart. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy de verdad muy entusiasmado y muy agradecido con que estén aquí. Ahora sí que invirtiendo su tiempo en esta preciosa tarde de hoy, miércoles 29 de abril, ¿no? Esto independientemente de que estemos confinados, no importa. Yo sé que hay muchas opciones que ustedes pueden seguir y les agradezco. Ahora yo parezco casi un anuncio de aerolínea, pero al final de cuentas muy contento de que estén aquí conmigo. Bueno, quiero comenzar y quiero decirles que, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo a ustedes que todos, cada uno, son líderes? ¿Qué pensarían? Claro, yo nací líder, o posiblemente, ¿sabes?, me estoy haciendo líder, o simplemente me encontré en una situación donde soy líder. No quisiera, de repente me encontré en una situación donde tengo que liderar. Esto ocurre. Lo interesante es, aunque querramos o no, todos somos líderes. Incluso, pónganse a pensar, somos líderes ante nuestros padres, a veces somos líderes como mamá, como papá, o como hermano, o como compañero. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué somos líderes? Porque damos un ejemplo. Damos un ejemplo con nuestras acciones, damos un ejemplo con lo que decimos, con nuestros gestos. Al final de cuentas, la gente nos está observando. Nos observa. Y nos observa para ver si nos emula. Y nos emula a veces de formas positivas y de formas negativas. Realmente, para hacer una diferencia y nos vamos a trascender, es importante que podamos impactar de una forma positiva. También quiero regresar un poquito al tema de si naces o eres líder. Curiosamente, en mi libro no profundizo mucho en este tema. Y no profundizo, ¿por qué? Porque fui evolucionando a través del tiempo. Yo comencé pensando incluso que uno nacía líder, que por alguna u otra forma teníamos algún gene, o alguna característica, o algo en nuestra personalidad que nos llevaba a ser líderes. Lo que me di cuenta, curiosamente me di cuenta cuando hice mi maestría, y probablemente ustedes también se dieron cuenta cuando hicieron sus maestrías, es que aquí estaba yo con un grupo de gente muy inteligente, y al final de cuentas estábamos forjándonos como líderes. Curiosamente estaba tomando una clase en Harvard, específicamente ese caso, ese día, ese caso que tratamos, fue el caso de que si los líderes hacían o se hacían. Curiosamente, yo entré muy convencido y con toda convicción de que nosotros como líderes nacíamos. Y claramente pensé, todo el mundo va a pensar igual que yo. Lo interesante es que la mitad de la clase estaba realmente casi violentamente opuesta al concepto de que algunos de nosotros habíamos nacido líderes. Y decían, no, de hecho, no nacimos líderes, nos vamos haciendo líderes. Incluso a medida que fue evolucionando la plática o la discusión del caso, me fueron convenciendo. Al final dije, bueno, al fin y al cabo, aquí estoy yo,
junto con toda esta gente, tratando de aprender acerca de ellos, aprendiendo de sus puntos de vista, aprendiendo de cómo ellos han llegado a esta escuela y cuáles son sus aspiraciones y qué es lo que quieren lograr. Y al final de cuentas, nos estamos forjando todos. Curiosamente, al final del día, independientemente si ustedes crean que nacen o se hacen, o es una combinación de lo mismo, liderar con carácter tiene mucho que ver con forjarnos, con irnos formando. Entonces, déjenme llevarlos al segundo punto de mi plática. ¿Qué es liderar con carácter? Quiero hacer una precisión, incluso aparte, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Estoy muy agradecido por el número de preguntas que me llegaron. Hasta hace una semana nos habían llegado arriba de 90 preguntas y tengo entendido que hubo una segunda ola de arriba de 60, 70 preguntas. Todas muy buenas, todas, cuando digo buenas, difíciles de responder a veces, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar acerca, una de las preguntas son, ¿qué es liderar con carácter? Y antes que yo entre en el tema, quiero hacer una clara distinción. No es carácter como lo entendemos en nuestro México. Muchas veces cuando pensamos en un líder con carácter, pensamos en una persona que es dura, firme, a veces inflexible, incluso llegamos hasta admirar a esas personalidades o a esos líderes que son tan duros e inflexibles, pero que hacen que las cosas, o más bien logran que las cosas se hagan. Digo yo, no estoy hablando de ese tipo de carácter. Estoy hablando del líder con carácter, que al final de cuentas se distingue, se define por una naturaleza que marca una diferencia positiva con todos aquellos que interactúan. Y eso es clave, eso es muy importante. Y el carácter lo hacen, sí, los valores, las virtudes y los rasgos de los que yo voy a estar hablando. Entonces, muy interesante, liderar con carácter para mí es más allá de las competencias que a propósito tuve que aprender, tuve que pasar por varios cursos de liderazgo en las diferentes empresas donde estuve. Entonces ustedes dirán, yo creo que Ben no aprendió mucho de liderazgo. Puede ser. ¿Y saben qué es lo que hablábamos mucho? Es más, tuve la gran fortuna de ser de la primera generación que estuvo en lo que fueron los programas de liderazgo de Pepsi. Estoy hablando básicamente de finales de los 80, principios de los 90. Y se enfocaba mucho en cómo desarrollar un líder que fuera de alto desempeño. Y eso se fueron repitiendo después. Y se hablaba específicamente, ¿sí?, de competencias de liderazgo, que seguramente ustedes están viviendo o han experimentado en sus empresas, en sus emprendimientos o en donde se encuentren sus organizaciones. Incluyen, sí, comunicación efectiva, definir una agenda, que es definir una visión. Otras es trabajar en equipo, desarrollar la gente, el poder trabajar a través de diferentes y vincular a diferentes áreas y departamentos. A veces se toca el tema de escuchar y demás. Ahora bien, no quiero decir que estas competencias no sean importantes, que no sean una buena base para desarrollarse como líder. Sí son importantes, y sí es importante ir desarrollándolas, porque y depende también mucho del ambiente o de la cultura en la que ustedes están viviendo. Porque, curiosamente, muchas veces algo o alguna competencia, por ejemplo, sentido de urgencia, que era muy importante en PepsiCo, no era así en General Mills. Lo importante aquí de las competencias es que ustedes absorban aquello que les va a ayudar a desarrollarse como personas y como líderes. Como bien dije, todos son líderes y todos y cada uno de nosotros damos un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo le quieres dar a tu familia, a tus compañeros, a tus subordinados, a tus pares, a tus jefes? Porque todos tenemos jefes. Entonces digo yo, no solamente es de competencias. Me puse a pensar, ¿qué es lo que falta? Porque después de tantos entrenamientos o tantos seminarios, y más que seminarios, eran a veces cursos de una semana completa, me sentía yo, vamos a decir, si no vacío, incompleto. Decía, algo falta. Y lo que hice fue empezar a observar a aquella gente que yo admiraba, ya sea
no solamente en la organización, sino entre nuestros clientes, entre los proveedores, incluso con la gente con la que yo interactuaba a diario. Me puse a leer, dije, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuáles son esos rasgos que realmente hacen a un líder que trascenda y que pueda construir un mejor futuro? Y lo puse a apuntar. Empecé a observar que sí, todos los buenos líderes, que también es parte de competencias, necesitan definir una visión, sí, una estrategia. Tener una idea a dónde quieren llevar esa organización o cómo quieren ver que su mundo cambie de aquí a 3 años. O a 5 puede ser, o a 2, no importa. Sí, la visión es importante, pero también empecé a notar que importaba la valentía, o sea, el coraje, importaba la humildad. Veía grandes líderes que practicaban la humildad. Y también veía grandes líderes que yo admiraba y que marcaban diferencia, que construían empresas u organizaciones que también practicaban compasión. E interesantemente, todos estos líderes tenían algo en particular. Y esto en particular era que anteponían sus intereses por los intereses de los demás. Pero lo dije correcto. O sea, anteponen los intereses de los demás ante que los propios. Bien importante. Sean los intereses de su visión, eran más importantes de sus constituyentes, de sus clientes o de sus consumidores, de sus empleados, de sus asociados, de sus colaboradores. Mucho más importante. Yo le llamo desinterés. Ahora es curioso porque en México, en español, usé la palabra generosidad. Porque curiosamente en México, cuando decimos desinterés, quiere decir que no nos importa. Mientras que realmente si estamos hablando con alguien en Colombia, lo entienden claramente. El castellano desinterés es el anteponer el interés del otro antes que el de uno. Entonces sí, la generosidad, o en este caso el desinterés, bien importante. También la resiliencia. Y son cosas de las cuales no se hablan. En todos esos años que tuve yo, específicamente, o sea, de esos programas de entrenamiento, pero nunca escuché la palabra humildad. Ni escuché resiliencia, ni escuché compasión. Sin embargo, los líderes que marcaban un impacto. Y además, quiero subrayar, los errores que yo hacía era o por falta de humildad, o por falta de compasión, para lograr enganchar al equipo y lograr muchos de esos objetivos que queríamos lograr. Ustedes me dirán, oye, pero está muy difícil lograr eso. ¿Dónde hay gente como esa? Y sí la hay. La hay, y siempre tengo ejemplos históricos, desafortunadamente. Está Gandhi, está Mandela. ¿Sí? Está Konosuke Matsushita, que fue el fundador de Panasonic. También está Eugenio Garza, curiosamente, que como hijo de una persona que fundó la cervecera, se dio a la tarea de ser obrero y luego de buscar formas de beneficiar y compartir esa riqueza que estaba construyendo con sus empleados, con sus asociados. Y sí, fue el que fundó el TEC de Monterrey. Y podemos tener varios ejemplos en empresarios. Por ejemplo, me preguntan, oye, empresarios, me cuesta un poquito más de trabajo en México que a nivel internacional. A nivel internacional puedo hablar de Howard Schultz. Howard Schultz, por ejemplo, tomó la decisión muy radical y difícil de darle seguro de gastos médicos mayores a todos sus empleados temporales. Quiero decir, a los empleados que trabajan por hora. El mercado, o sea, Wall Street, lo castigó fuerte, y yo recuerdo muy bien, tenía acciones, esa acción andaba por ahí de unos $60, se cayó como a $30 y pico porque Wall Street consideró que fue una mala decisión. Sin embargo, Howard Schultz, liderando con carácter, sabía que estaba haciendo lo correcto y que estaba construyendo un equipo hacia el futuro. Curiosamente, algo que nadie quería afrontar era que parte del gran problema en esta industria de la gente con empleados temporales es que, al final de cuentas, es que estos empleados tienen una altísima rotación. Y al darles los seguros de gasto médicos mayores, logra reducir, por un lado, la rotación y la necesidad de estar entrenando continuamente. Entonces, fíjense qué interesante. La pregunta entonces se vuelve, ¿podemos aprender a ser
líderes. Y hoy por hoy, independientemente si tenemos la inquietud y nos nace, y traemos ese fuego interno, yo creo que sí lo podemos aprender. ¿Y cómo podemos aprender a ser líderes con carácter? Yo digo, ¿sabes qué? A veces es más fácil de lo que uno piensa. Y a propósito, mi libro no es un libro de cómo ser un líder con carácter, no es un how-to book, sino más bien es un libro de por qué no. Es un llamado al por qué no. Nutres esos rasgos que todos y cada uno de nosotros tenemos en nosotros. Me explico por ejemplo. Yo me di cuenta que era ese jefe duro y flexible y que no llegaba a ser líder y que no estaba yo inspirando por esa misma forma de ser. ¿Y qué me faltaba? Me faltaba compasión. Curiosamente, ¿de quién creen que aprendí yo la compasión? De mi hijo pequeño, el más pequeño de mis hijos. Y me daba cuenta que desde bebé demostraba muchísima compasión y muchísima, vamos a decir, consideración y empatía por los demás, siendo un bebé. E incluso yo dije, yo quiero ser parejo y justo con mis hijos. Parejo y justo no es necesariamente lo mismo. Pero lo que quise es ser justo y parejo con mis hijos. Había sido yo muy firme, muy disciplinado con mis dos hijas, que llegaron antes que mi hijo, y quise ser igual con mi hijo. Lo que no me di cuenta es que mi hijo era una persona muy sensible, y la quería tratar igual que todos los demás. Es un grave error. Y sin embargo, yo decía, no me puedo comunicar con él, no logro engancharlo, no logro de alguna otra forma acercarme, y me di cuenta que era lo mismo que me estaba pasando con ciertos de mis colaboradores. Y lo empecé a observar, y empecé a observar los gestos que tenía mi hijo, no tanto lo que dijera, más bien lo que hacía. Y empecé a practicar eso que hacía. Entonces, liderar con carácter, les quiero decir, lo podemos aprender muchas veces de nuestro vecino, muchas veces del colaborador que vemos que estás callado, trabajando, pero que sabe escuchar. Que a lo mejor no es el que levanta la mano, siempre tiene una gran idea, o que siempre tiene que tener una idea en el momento de tener la reunión. Sino a lo mejor ese colaborador que escucha, logra sintetizar, e incluso tiene la mejor, si no la mejor idea, la idea en ese momento nos va a sacar de la crisis. Hablando de preguntas de crisis que sacaron. Entonces aprendemos entonces a escuchar, aprendemos a ser compasivos. Vemos a aquel o aquella persona, ¿sí?, que antepone los intereses antes que los propios, no está preocupada si va a crecer, si va a tener una promoción, sin embargo está preocupada en lograr los objetivos y que todos estén bien. Vamos viendo cómo esa persona se va desarrollando y va creciendo. Y también aprendemos de esa persona. Bien importante. A veces pensamos que necesitamos tomar grandes cursos cuando a un lado de nosotros se encuentra alguien que nos puede enseñar simplemente observando, simplemente escuchándola, simplemente sentándonos y viendo cómo esa persona actúa y cómo nos podemos llevar esa gran perla de virtud y nutrirla en nosotros mismos. Porque también algo que les quiero decir, todos nosotros tenemos compasión, humildad, desinterés, coraje, resiliencia dentro de nosotros. Pero por alguna razón, y a través del tiempo lo vamos perdiendo. Incluso la creatividad, que es bien importante como líder con carácter, la vamos perdiendo, y la curiosidad también. No sé ustedes, pero en mi caso, ¿sí?, yo crecí muchos de mis años de niño y de adolescente en Centro, Sudamérica y México. Y yo tenía mucha curiosidad, hacía preguntas. Tuve la buena o mala fortuna, no vamos a calificarlo, tuve la situación de estar en colegios religiosos y siempre tenía yo alguna pregunta que a lo mejor no favorecía muchísimo a la dirección. Bueno, se podrán imaginar que no era muy bien recibida y que de alguna otra forma la curiosidad se va apagando o se va reprimiendo, y a través del tiempo nos vamos topando con eso, incluso en nuestro trabajo, que vamos perdiendo la habilidad de hacer preguntas. Vamos perdiendo también nuestra imaginación de niños. Vamos perdiendo también esa fuerza y esa energía, ¿sí?, de creer que todo es posible.
¿Y por qué? Porque nos dicen que no. Y nos volvemos resignados. Porque nos dan nuestros zapes. Yo lo que les digo es no. Ahí está. Lo tenías de niño. Si los pudiese ver a todos ustedes que me han tenido la oportunidad en otros lados, y les pregunto, ¿quién de ustedes quería ser abogado cuando fuera grande? Me sorprendería si uno levanta la mano. Y si yo les preguntara, ¿y quién de ustedes quiere ser gran empresario? Lo dudo. Estoy casi seguro que la mayoría de ser enfermeros, policía, doctores, astronautas, grandes cocineros o chefs. ¿Por qué no? De alguna otra forma, nos vamos conformando. Y liderar con carácter es reencontrar esos rasgos que hemos venido reprimiendo. Y hay que desarrollarlos, y no es fácil. No es fácil porque lo primero que la gente te va a decir es, no seas ingenuo. Sin embargo, yo te digo, cree en ti y cree en tu propio desarrollo. Y cree que esos rasgos son los que te van a hacer un gran líder y van a hacer además que la gente, tus constituyentes, la gente te va a empezar a seguir porque empiezas a irradiar algo positivo. Entonces, el tema de liderar con carácter, ¿ven cómo es diferente? También es muy interesante porque comienza con algo muy personal. Y además, se hace a propósito y hay que practicarlo. Porque ser compasivo, por ejemplo, para mí es muy difícil. Y hay que practicarlo y practicar. Y ser humilde menos, más difícil aún. Entonces, créanme, me ha costado mucho trabajo ser humilde. Y cada vez que me cacho, como dicen, o me doy cuenta, no que me muerda la lengua, pero digo, ¿sabes qué? Tengo que reprimir esos impulsos, tengo que aprender otra vez y a retomar a ser humilde. A lo mejor, ¿por qué? Porque sé que está ahí. Y saben que voy mejorando. Y es realmente un proceso, repito, un proceso personal, muy a propósito, y hay que practicar. Muy bien. Ahora, paso a mi tercer punto de la plática. El tercer punto, bueno, ustedes me preguntarán, ¿y por qué es importante liderar con carácter? ¿Y qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Les quiero contar dos historias, porque estoy midiendo mi tiempo, a veces tengo hasta 4 o 5, y quiero dejarlo abierto para las preguntas que me mandaron. La primera les quiero comentar, es una historia muy personal. Es una historia muy personal que probablemente varios de ustedes van a poder relacionarse con ella, o han conocido de alguien, o han tenido un amigo, o ustedes mismos lo vivieron cuando fueron chicos, adolescentes, o a la fecha. Les quiero comentar, esa es la historia de mi hija. Eso sí son muy chistosos, mi hija. De mi hija. La segunda. Mi hija, la segunda, al terminar la secundaria, por ahí de, creo que 14, 15 años, siempre se me olvida, me da mi jalón de orejas mi esposa, pero bueno, más o menos por ahí de los 14, 15 años, iba a graduarse de la secundaria y tenía la famosa fiesta de graduación de secundaria. En mi tiempo no había eso. Le daban así como que una buena nalgada, que bueno que ya acabó y ahora sígale para la prepa. Y mi hija organizó junto con un grupo, o sea, fueron organizando una recaudación de fondos a través de elaborar galletas y pasteles, y los empezaron a vender para recaudar fondos específicamente para que los chicos y chicas que no tenían recursos pudiesen atender la fiesta de graduación. Bueno, tuvieron bastante éxito. Lograron recaudar los fondos suficientes para apoyar a esos chicos y hubo un sobrante, hubo un superávit. Lo que hizo mi hija, demostrando liderazgo con carácter, no porque sea mi hija, fue y tomó los fondos ante presión de sus compañeros a propósito, porque sus compañeros querían usar el superávit específicamente para comprar, pues, que se imaginan, licor. Tienen 14, 15 años, ¿por qué no? Entonces fueron, mi hija de todos modos llevó ese dinero al director de la secundaria. Bueno, podrán imaginar que había gente que no estaba nada contenta. Esta es una historia, olvidé decir que esta es una historia de bullying. Como todos probablemente hemos experimentado, visto, observado, vivido en carne propia el bullying. Y resulta que de repente a los
2, 3 días, una semana y media antes de la fiesta de graduación, empiezan a ocurrir cosas en mi casa. No adentro, sino afuera. No había fantasmas. Llegamos una vez y empezamos a ver que habían arrojado el famoso papel de baño mojado sobre varios de los ventanales de la casa. Yo vivía en un lugar donde a propósito sí era una comunidad cerrada y no había marcas. Entonces las casas estaban abiertas o están abiertas. El segundo día eran los papeles de baño mojado con los huevos famosos. El tercer día fueron pedacitos de pollo, animal y demás. Y así fue escalando. Tuvimos la gran fortuna de descubrir quiénes fueron. Y acelerando un poco mi cuento aquí, claro, bien importante, no lo puedo acelerar. En ese momento imagínense una niña de 14, 15 años, aterrorizada a propósito, el entorno, en ese momento en la Ciudad de México era un entorno no muy positivo. Estábamos experimentando una alza en lo que es secuestros, particularmente en el área donde vivíamos. Una niña de 14, 15 años pues empieza a pensar que quieren hacer daño, porque además iban dirigidos a su ventana, ¿no? Posiblemente me pueden secuestrar. La niña estaba aterrorizada y no sabía de dónde venir. Sí descubrimos que eran varios de los compañeros y fuimos llamándolos. Y les quiero comentar la historia en particular de este compañero. Bueno, vinieron, se disculparon, pero este chico en particular me sorprendió mucho porque había estado en la casa y era amigo de ella. Y yo le pregunté, ¿por qué no demostraste liderazgo? Y le expliqué, el liderazgo hubiera sido que te antepusieras a los demás compañeros y dijeras, basta, no, esto no debe de ocurrir. Sin embargo, no lo hiciste por presión de pares, por quedar bien con las otras niñas, quién sabe. Lo bueno es que este chico, hoy por hoy puedo decirles que es muy buen amigo de mi hija y ha evolucionado a ser un chico con muchos logros. Acaba de terminar su maestría en aeronáutica en Francia y ahí va con su carrera. Este chico, a propósito, me pasó un libro. Me lo prestó y me dijo, quiero saber qué piensas. Y esto fue todavía cuando estaba en la prepa. También obedece a responder el por qué liderar con carácter simple. Y verán ustedes cómo este chico en su momento no actuó con liderazgo con carácter. Dejó que las cosas ocurrieran. Entonces, ¿qué ocurre? Me da un libro, y el libro, curiosamente, se llama La Fuerza Tigre, Tiger Force. Yo nunca había escuchado acerca de esto. Empiezo a leer el libro y caigo en una enorme sorpresa. Les digo de qué se trata. Resulta que esta era una unidad de reconocimiento especial en Vietnam, una unidad americana del ejército americano en Vietnam. Y habían sido muy, muy exitosos, porque su misión era ir atrás de líneas enemigas en Vietnam y traer X número de muertos. Y más que X número de muertos, su objetivo estaba muy definido. A mí me traen el máximo número de muertos y cada vez que regresen tienen que incrementar el número de muertos. Esas fueron, vamos a decir, el comando, las instrucciones, las órdenes de los superiores. Pues sí, tuvieron mucho éxito. No fue, sino casi hasta el año 2000, que se descubre lo que estaban haciendo estos señores. Y se descubre porque a propósito estos señores de esta unidad estaban cometiendo o estaban cayendo en alcoholismo o en drogas y ya varios se habían suicidado. ¿Y saben cómo contaban los muertos? Traían collares con orejas, narices, dedos de las víctimas. Pero nadie cuestionó estas orejas, dedos, sí, algunos de enemigos, la mayoría de niños y de mujeres y de hombres inocentes. Entonces, fíjense bien. ¿Quién estuvo mal? Regreso al libro al muchacho y le digo, esta es una grave falta de liderazgo. En ese entonces no lo definía yo como liderazgo. Digo, es una grave falta, porque viene desde arriba. Había un mandato en Estados Unidos de los generales que querían el número de muertos. Entonces, fíjense bien, management by objectives. ¿Sí? La administración por objetivos.
Se definió un objetivo muy claramente y el objetivo se estaba logrando de una forma muy clara. Sin embargo, no definieron el cómo lograr ese objetivo. Entonces, la falla viene en toda la cadena. Al momento, o sea, de que incluso los soldados tampoco demuestran liderazgo. No hay ninguno de ellos que diga, basta con esto. Cuando no hay liderazgo con carácter, ocurren cosas atroces, o sea, terribles, atrocidades. Bueno, puede ser, no puede ser, será, no será. Ayotzinapa. Y no voy a entrar en gran detalle con Ayotzinapa, porque conocen. No nos vayamos lejos. Ahora en marzo fue la situación que las mujeres salieron y se dio el día, o sea, de tener un día sin la mujer. ¿Por qué? Porque se ha violentado a la mujer. Y porque no ha habido, o no hemos estado ahí como líderes con carácter para decir, basta. Una vergüenza que sean las mujeres que tengan que salir a ellas mismas a defenderse. Y han demostrado mayor liderazgo muchas veces que muchos de nosotros. Estoy generalizando, por favor, ¿okay? Pero importante el punto. El punto es, cuando no hay liderazgo con carácter, tenemos cosas tan básicas como una corrupción sencilla, hasta asesinatos que luego no se quieren explicar. Quiero hablar del cuarto punto, y es cómo acabé mi capítulo o cómo acabé mi libro. Lo más difícil de escribir un libro, a propósito, a veces es escribir el primer capítulo y el último. Dije, ¿sabes qué? Quiero escribir el último capítulo, lo voy a titular, ¿qué tipo de líder quieres ser cuando seas grande? Yo todavía quiero ser grande. Entonces, ¿saben qué? Me puse a pensar. Y se dio, en el momento que estaba yo trabajando en el último capítulo, tuve una reunión en mi maestría en Harvard. Se dan cada 5 años y creo que era la 35ª, si lo dije correctamente, discúlpenme o no. Entonces fui a mi reunión y claramente lo que hacen es que los profesores exponen lo último que tienen en investigación en ese momento. Ya sea en logística o en mercadotecnia o en finanzas o en mercados de capitales o inclusive, o sea, la última tendencia en administración o en recursos humanos. Como podrán imaginarse, me apunté a varios y entre esos varios de liderazgo. Y fui a esta que tenía que ver con una de las profesoras que curiosamente enseña liderazgo, pero ella es historiadora. Estaba hablando de un libro que acababa de escribir que era Cómo los líderes valientes se forjan en crisis. Y este libro puntualmente hablaba de 4 o 5 personajes. Y no voy a entrar mucho también, discúlpenme que no entren por temas de tiempo. Y a propósito, gracias por su paciencia, es la primera vez que lo hago a través de Webex, entonces me gusta sondear a la audiencia y ver sus caras, y pues es un poco difícil cuando estás viendo una pantalla gris, pero estoy seguro que tienen unas hermosas sonrisas atrás de esas pantallas grises, pero muy bien. Y lo que les quiero decir es que hablaba acerca de estos personajes, Shackleton, Lincoln, Rachel Carson, Bonhoeffer, todos muy diversos, y todos se enfrentaron a una situación de crisis, donde a propósito se querían rendir. En el caso de Lincoln, que todos conocemos, se quiso rendir porque estaba perdiendo la guerra contra el sur. El número de muertes era tremendo, y estaba al casi, no solamente perder, al casi rendirse. Al rendirse implicaría no solamente dividir a la nación de Estados Unidos, sino además reconocer la esclavitud. Rachel Carson, por ejemplo, se puso a pelear. No era científica, pero había descubierto que el DDT era un pesticida, estaba causando cáncer. Y se va a pelear a propósito con las empresas grandotas que estaban produciendo, Dow, DuPont y demás. ¿Y por qué casi se da por vencido? Porque a la señora, Rachel Carson, le da cáncer de mama. Entonces ella está luchando con nada que ver con el pesticida a propósito, le da cáncer de mama, y sin embargo ella tiene que desarrollar todo esto por su cuenta porque no tenía apoyo, hacer toda la investigación para presentarla al Congreso de los Estados Unidos y que fuera aceptada como evidencia, incluso contra todos los abogados, imagínense, de DuPont y de Dow y de, no sé si Monsanto no quiere incluirlo,
Pero en esos momentos de crisis encontraban algo adentro de sí. Tanto Shackleton como Lincoln, como Bonhoeffer, que tuvo que pelear contra los nazis, siendo a propósito un pastor cristiano, y doble agente. Y sí voy acortando, discúlpeme que no entre en gran detalle, pero interesantes personalidades. Y ella decía, estas personas son diferentes porque en los momentos más difíciles, cuando están por darse por vencidos, de alguna otra forma dan un salto de fe, impulsado por una valentía interna, porque saben que están haciéndolo. Entonces, en el momento de las preguntas, bueno, yo que soy el que te preguntó, levanté mi mano y le pregunté, bueno, entonces, profesora, dígame por qué. ¿Qué le falta más que por qué? ¿Qué le falta a los líderes de hoy? ¿Desea que desmutemos a los participantes? Todavía no, ya dame 3 minutos, ¿sí? Y cuando le hago la pregunta, corre hacia mí y me dice, les falta carácter. Totalmente, pues música para mis oídos. Estaba yo, wow, y me ayudó muchísimo a construir realmente, no solamente eso, pero me dio mucho ánimo para continuar con el mensaje que yo tenía para todos ustedes. Ya casi termino. Y lo que les quiero decir bien interesante es, hay grandes líderes en la historia también. Se dice, bueno, Stalin puede decir, ¿sabes qué? Sacó a los rusos de la pobreza y la hambruna, construyó, industrializó, bajo un sistema, a lo mejor no ad hoc para nosotros, pero bajo un sistema, industrializó a Rusia. Luego, ¿qué pasó? Hitler también sacó de la miseria, construyó carreteras, infraestructura, terminó con los temas de inflación, le dio esperanza al pueblo. Y luego, ¿qué pasó? Castro sale de México, se va contra Bautista, un dictador horrible. Y en algún momento esta gente que estaba con libera a los cubanos. Y lo que quiero decir es que en algún momento estos líderes pierden, como decimos en México, la brújula. Pierden la brújula. Y curiosamente pasa algo muy interesante. Pierden ese nivel, ya ascienden, llanos. Entonces, por último, yo los invito a que nos acerquemos a nuestros orígenes celestiales y que nos alejemos de nuestros ancestros bestiales a través de nutrir estos rasgos de los que yo hablo. Por consiguiente, termino haciendo la pregunta y ya lo abriendo para ustedes. La pregunta es, ¿qué tipo de líder quieres ser cuando tú seas grande? Muchas gracias. Gracias, Ben, por esta amable plática. Pues aquí nos han llovido un montón de preguntas y voy a resumir. Una de las que más pues se está mencionando tiene que ver con la situación actual, ¿no? Muchos están interesados en cómo llevar un liderazgo en tiempos de crisis. Ya tocaste un pedacito, ¿no? Pero hay algo interesante, dice, ¿y cómo mantener la calma cuando todo se colapsa? Eso sería interesantísimo que nos pudieras compartir tu visión. Claro que sí, muchas gracias, Claudia. Y difícil. Tuve la oportunidad y en función de los rasgos del liderazgo con carácter. O sea, los quiero invitar a lo siguiente. A ser un líder, y líder con carácter en una situación de crisis es, primero, tener claridad. ¿Y cómo logras la claridad? Se nos olvida. Logramos la claridad al regresar a lo que es nuestra visión, ya sea de proyectos, si somos emprendedores, nuestra visión de ser humano, de qué queremos lograr como ser humano, a la visión incluso de la empresa o el emprendimiento, de la organización donde estamos, porque es aplicable a cualquier, digamos, a cualquier campo en el que ustedes estén operando y trabajando. Pues si tenemos clara nuestra visión y tenemos claro también el propósito del por qué lo hacemos, eso nos va a dar muchísima claridad de qué hacer ante esa crisis. Pues lo que hacemos es que ajustamos nuestros objetivos. Si el objetivo era, o sea, vamos a decir en el emprendimiento,
o en la empresa, yo voy a vender el doble del año pasado, estoy exagerando, o 15% por arriba del año pasado, no tenemos que reajustar nuestros objetivos siempre y cuando no cambiemos y tengamos esa claridad en nuestra visión y en nuestro propósito. Esa claridad nos da tranquilidad y paz. Lo segundo que es importante y que olvidamos es tener curiosidad. Los grandes líderes tienen muchísima curiosidad. Y lo que hacen es que empiezan a hacer las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? Tratan de entender el contexto, tratan de realmente comprender y rodearse de gente que le pueda dar información acerca de ese contexto. ¿Okay? Sean curiosos, hagan las preguntas. No tienen que tener todas las respuestas. No es importante tener el 100%, pero no tengan miedo de hacer las preguntas. Oye, ¿cómo podemos hacer para hacer llegar nuestro producto, por ejemplo? Ahora que lo están viendo, o sea, ahora que estemos en la contingencia. Bueno, muchos están hacerlo llegar a través de Rappi, a través de Amazon. Inclusive, he visto empresas que hoy lo están haciendo a través de Canvaseo, por ejemplo. Y hay muchas otras cosas que podemos. ¿Qué estamos haciendo? En vez de yo haber tenido la plática con ustedes en vivo, lo cual me hubiera encantado, gracias a Claudia y al equipo y a todos ustedes, estamos aquí en la Webex. Entonces, la tercera cosa, bien importante, es tener humildad. Y es la humildad para reconocer que no sabemos todo. Mira, me preguntaron, ¿cuál es de los graves errores del Ejecutivo mexicano? Porque hay ejecutivos mexicanos a grandes niveles. ¿Sabes qué? Nos falta humildad. Es que tenemos que tener todas las respuestas. Y si vemos ahorita a los líderes que están manejando las cosas bien, y ahorita toco los que están manejando mal, les falta esa humildad. Y cuarto y último, estoy hablando de tener valentía, coraje, combinado con resiliencia, porque se nos olvida que no todo en la vida es miel sobre hojuelas, que hay cosas difíciles y que nos vamos a tropezar. Y este tropiezo es un tropiezo, este es consuelo de muchos y consuelo de tontos, pero realmente es la primera vez, bueno, las pocas veces, donde se vuelve una crisis mundial conjunta desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. Entonces, no olviden ser resilientes y tener la valentía. Está ok si tienen miedo. Qué bueno que tengan miedo, porque entonces están conscientes de sí mismos. ¿Sí? Entonces, espero que esto les responda. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquellos líderes que están manejando la crisis hoy por hoy, mal a nivel político, vamos a llamar, y perdón que den nombres, pero son gente que no son humildes, que están dando instrucciones que están equivocadas, que no se rodean de la gente correcta. Y curiosamente, hubo un artículo en Forbes acerca de la gente que está manejando, los líderes políticos que mejor están manejando la crisis, y son mujeres, ¿ok? Es Angela Merkel, es siempre se me olvidan, Yasmin o Yamin de Islanda, es la Prime Minister de Dinamarca, etc. Entonces, bueno, aprendamos algo. ¿Y qué están haciendo bien? Están siendo transparentes, están siendo honestas, están siendo humildes, diciendo, no entiendo todo el tema. Están comunicando constantemente con su pueblo, ¿no? Entonces, paro ahí para que pasemos a la próxima pregunta. Claro, Ben, mira, también una de las menciones que hacen es, ¿hacia qué tipo de liderazgo crees que nos estamos dirigiendo post-COVID, ¿no? Un tema como, ¿cuál sería el new normal, ¿no? Del líder con carácter. Me encanta. Mira, definitivamente es interesante porque, otra vez en función del líder con carácter y cabe, yo te diría que se escucha mucho en la literatura, pero más allá de la literatura, voy a dar, no mi comercial, pero lo que yo sí creo. Yo creo que ser transparente y honesto es bien importante. Post-crisis, el nuevo normal, o sea, la gente, con toda la comunicación que tenemos y la tecnología, y con toda la información cruzada que existe, lo que vamos a apreciar y aprender a apreciar cuando alguien es transparente y nos dice la verdad. ¿Okay? Eso es bien importante. La otra cosa, también bien importante, es tomar decisiones. Ser decisivo. ¿Okay? Lo cual me lleva al tercer punto. Ser decisivo tiene mucho que ver, a propósito, en la nueva norma. ¿Okay? De alguna otra forma, en el decisivo es en función del liderazgo con carácter. Perdón, pero ahorita se me escapó la idea, regreso a ella, pero es poder tomar las decisiones sin el miedo a la burocracia. ¿Sí? Lo cual me lleva al tercero, que tiene que ver con agilidad. Y la única forma que puedes lograr eso es teniendo tu visión
el desinterés, o sea, la generosidad o el anteponer los intereses de los demás, ¿sí? El tener la valentía, eso decía, la decisión es tener la valentía también, porque te puedes equivocar, toma la decisión, te puedes equivocar. Y está bien si te equivocas, porque tienes la humildad. Eso te lleva también, el new normal es esa humildad. Y la gente va a ser, yo te voy a decir, o sea, los seguidores van a ser y vamos a ser, porque también a veces como líder tenemos que aprender a seguir. Vamos a discriminar mucho más. Y vamos de alguna otra forma, como ya lo estamos haciendo, y como las generaciones más jóvenes están exigiendo esa accountability. Ya no se vale ser un líder que le pasa la bronca a los demás. Entonces, el New Normal tiene que ver con transparencia, honestidad, humildad, agilidad, o sea, que es valentía también. También resiliencia. Y van a ver que vamos a salir de esta bronca. ¿Por qué? Como lo hemos hecho como raza y seres humanos. Porque aplicamos curiosidad y tenemos creatividad. No te escucho. Muchas gracias, Ben. Fíjate que sí, justo ahorita una de las preguntas que estaba mencionando es si hay una diferencia entre el líder generacional, mucho tiene que ver entre los baby boomers y ahora los millennials, y creo que tocaste un poquito de esto, quizá para todos aquellos que son millennials y tengan la juventud de serlo, quizá nosotros en el corazón, ¿no? Tienen esa agilidad, y no sé si les pudieras compartir un poquito hacia esta gente mucho más joven que nosotros, ¿cuáles serían esas características que tú principalmente les reforzarías, ¿no? Como super quick. Sí, y yo te diría que, sobre todo con millennials, o sea, definitivamente la honestidad, que viene mucho que ver con la transparencia, la valentía, ¿ok? Porque lo están demostrando ellos, lo están valorando, ¿no? Y, o sea, definitivamente poder engancharlos, yo lo llamo lograr compromiso, que es bien importante, no, también es un propósito. Más que nunca, hay una gran diferencia entre mi generación y la de los millennials. Es que nosotros a mí me decían, tienes que hacerlo, yo tenía que decir cuán alto quieres que salta, o cuán duro quieres que lo haga, ¿no? O cuán rápido. O sea, yo no cuestionaba lo que tenía que hacer, casi. Entonces, es muy interesante porque el millennial hay que realmente engancharlo. Hay que realmente lograr su compromiso. Y como tú bien empezaste con la cita de la señora Roosevelt de Eisenhower, ¿no? Perdóname, pero tienes que ganarte el corazón de la gente también, no solamente sus mentes, ¿no? Muchas gracias. Y miren, una última pregunta que surge aquí, si tenemos todavía tiempo. En tiempos de confinamiento, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a un líder con carácter para mantenerse cercano? Ok, muy bien. Mira, yo creo que se nos olvida, pero déjate la herramienta de que tengamos las pláticas por Webex, ¿no? Aquí lo importante no es la herramienta, sino que seas genuino, que seas genuina en llamar a tus colaboradores, ¿no? Ok, los puedes llamar por teléfono, sí, vamos a suponer que estás confinado, puedes llamarlos por teléfono, ok, puedes incluso, sí, hablar por Webex, pero sobre todo preguntarles, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está pasando tu tiempo? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo te puedo yo ayudar en este momento? Lo otro que puedes hacer que está funcionando muy bien, que sabes que de vez en cuando mándales un pequeño detalle. ¿Okay? Puedes mandar un pequeño detalle, puede ser, ¿sabes qué? Le mando a mis colaboradores, los voy a invitar a una comida de Domino's Pizza, por decir algo, ¿no? Que le llegue un Domino's Pizza a su casa y ¡wow! ¿Sabes qué? Para que te caliente un poquito el estómago y te sientas mejor y el corazón, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacer el acercamiento, pero lo más importante es estar constantemente comunicándote con cada uno de ellos. El comunicarse es escucharlos. Lo que quiere decir escuchar, más allá de escuchar, es el ponerte en los zapatos de esa persona, porque cada quien vive esta crisis de forma diferente. Hay gente que dice, esto a mí no me importa, no sé, a mí no me... Es más, estoy molesto de estar encerrado o encerrada, y otra persona puede estar totalmente aterrorizada. Y puede estar aterrorizada porque posiblemente ella perdió un muy buen amigo o un familiar. ¿Okay? Y para esa persona, esta situación de salud es muy real.
Entonces, cada persona lo está viviendo de una forma muy diferente. Es poder adaptarse a esas, escuchar esas diferencias, adaptarse a esas diferencias, ver cómo puedes tú construir con cada uno de esos lazos en esos momentos de distancia. Eso va a demostrar compasión, va a demostrar curiosidad, va a demostrar también honestidad, ¿ok? Y además logras que esa persona logre ese compromiso a que esa persona te apoye y construya a que tengan mejores ideas para lidiar con esta crisis o para afrontar la crisis al día de hoy. Pues muy completo, Ben. La verdad es que sí, nos gustaría tener más tiempo de estar contigo, sobre todo porque hay muchas preguntas que siguen fluyendo por aquí. Y pues bueno, quisiéramos presentarles aquí en pantalla está el libro de Lidera con Carácter de Ben. Para cualquier asunto adicional que quisieran revisar sobre la plática de Ben, con todo gusto. Ben, te agradecemos mucho, estamos ahorita sobre el tiempo. Si quieres agregar algo más para los final takeaways, 5 minutitos más y tenemos el tiempo aquí limitadón. Claro que sí. Miren, una cosa que se llevará es que el liderazgo con carácter realmente es un esfuerzo consciente por desarrollarte primero a ti mismo, desarrollarte física, espiritual, emocional, sí también económicamente, ¿por qué no? O sea, tú no puedes ser un buen líder, no puedes ser un líder con carácter si no desarrollas tu persona primero. Por eso es una invitación a nutrir. La segunda es, cuando el líder con carácter, como takeaway, es que afronta los retos, en este caso las crisis, con un propósito. Hablaba yo del propósito y la visión. Muy, muy importante. ¿Sí? Toma tiempo el forjarte como líder con carácter. Lo que yo decía es un tema personal, hay que hacerlo a propósito y hay que practicarlo. Y créeme que es difícil, porque te vas a topar en tu carrera, te vas a topar en tu vida en situaciones donde tienes que elegir una cosa sobre la otra, si es que no ya te ha tocado. Y eso es lo que te forja. Y a veces esas decisiones difíciles, a veces ser honesto te puede costar tu chamba, o te puede costar incluso tu próxima promoción, o incluso a cierta gente hasta le puede costar la vida, ¿no? Algunos les ha costado la vida. Espero que no llegue a esa situación y que no sea así para ustedes, pero sí, ese es forjarse, es bastante difícil. A veces es esta elección de carácter con líder, puedes sentirte solo. ¿Okay? Nada más recuerda una cosa, hay gente que te está observando, y hay gente a la que irradias esos rasgos positivos que tú estás nutriendo, los vas a irradiar. Y si logras convertir a una persona a ser otro líder con carácter, sabes que ya marcaste la diferencia y ya fuiste líder con carácter. Por último, si tienen dudas, preguntas, por favor, con toda confianza, me pueden mandar, ahí está mi correo, también me pueden encontrar en redes, bajo Benjamín Beckart, o Ben Beckart en YouTube, o Benjamín Beckart en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, sobre todo en LinkedIn, o correo, o en mi página web, que es www.benjaminbeckart.com. Bueno, y los quiero felicitar a todos ustedes, y recuerden, los dejo con la pregunta, ¿qué tipo de líder quieres ser cuando tú seas grande? Nadia y a todos, muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, su interés, y la verdad, su pasión y su liderazgo por estar aquí conmigo. Gracias, Ben, de verdad, es un gran honor escucharte. Sabemos que pudiéramos haber estado mucho más tiempo, pero con en estas circunstancias tenemos que limitarnos y es una pena porque la charla es súper rica. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos en pantalla el libro, pueden escanear aquí los QRs por si quieren revisar algún otro detalle que quisieran ver con más tiempo, y podemos pasar a la siguiente, Mariana, la siguiente diapositiva. Les muestro aquí una de nuestros nuevos canales en donde pueden seguir esta conversación. Si no tuvieron la oportunidad de verla, aquí está en el canal de YouTube para que nos puedan seguir. Y este webinar seguro se subirá en breve. Mariana, ahí si tú nos apoyas, pues nuevamente agradecerles su tiempo, colaboración a todo el mundo que se conectó. Muchas gracias. Aquí en pantalla inclusive
pueden contestar este pequeño sondeo. Y muchas gracias a todo el equipo del EGADE también. Gracias, EGADE, Monterrey, y a todos ustedes, exalumnos y alumnos. Gracias y vayan a hacer la diferencia, por favor. Muchas gracias a todos.